Hola, hola, ¿me escuchas? Hola, sí te escucho. Ah, va. Pero sí, igual sigo sin verte. Sí, igual yo. Ya. Espérame. Pero no sé si Ajá. tal vez ahí preguntando a la gente si nos puede ver a los dos. Sí, eso le estoy contando, le estoy preguntando a Kelly, porque Kelly está aquí para ver si ella no puede ver a los dos, Ah, va. o no, solo me ve a mí o creo que lo ideal. Dicen que nos ven. A los dos. Ah, más Mm, bien, ah, ajá, los vemos. sí, pero emergencia. Ah, va, Sí, les escucho. nos escuchan y nos ven. Bueno, nunca he hecho eso. Ay, qué raro, pero que yo quiero ver para poder ver qué te Dale, dale. entonces, eh, eh, bueno, este es como nuestro primer como entrevista acá por parte de Elba El Salvador, y creo que sería también como la primera entrevista del año, porque más adelante van a haber entrevistas desde Ergo Costa Rica, si no me equivoco, y bueno, otras más adelante, pero la más próxima es la de Ergo Costa Rica, que va a ser pues también en enero. Y pues estábamos como ya emocionados por empezar, porque también estábamos con esto de que tratar de coincidir como en horarios y todo, ¿verdad? Para que se pudiera hacer las entrevistas. Entonces, Cristian, quien es la persona que ahora vamos a entrevistar, te agradezco un montón por tu tiempo, por estar acá, y que nos vas a compartir un poquito del libro. Acá yo lo tengo, porque vamos a hablar de él, pero también antes de como adentrarnos al libro, bueno, primero, ajá, la bienvenida, Bea. Eh, ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Yo sé que ha sido como medio así este inicio, ¿verdad? Por estos detalles técnicos con el video, pero haciendo un lado esto, ¿cómo te ha ido? ¿Qué tal? Cuéntame. A ver. Pues me ha ido súper bien. He estado ocupado realmente, pero gracias a Dios ya se dio la oportunidad de hacer la entrevista, ¿verdad? Que hace bastante que no estaba en pláticas, pero por cuestiones personales de uno y del otro no se había realizado, pero ahorita estamos motivados para hacerla. Honestamente, cuestiones personales de mi lado, ¿sí? Porque, pues, sí, porque No, yo sé que estabas con las disposiciones de hace, pues ya hace un ratito, ¿verdad? Entonces yo decía como, entonces, qué mejor que arrancar así el año, ¿verdad? Con sí, entrevistas, cabal, así que ya se iba a dar el día. sí, cabal. Contame, ajá, mira, contame, creo que este es tu, no sé si es tu primer libro, ¿es tu primer libro? De forma profesional, podemos decirlo, sí, es mi primera historia sacada ya a mi nombre, pero no es la primera que escribo. Yo estaba desde el 2012-2013 comenzando a escribir historias, las cuales tengo ahí guardadas desde ese año y un montón, o sea, bastantes historias de distintas eh, digámosle, formas, distintos tipos de narrativas que se pueden ver o aprender. Entonces he estado yendo como modificando cada una de las historias. A veces las he dejado de lado. Han pasado años de no tocarlas, a veces las retomo, he retomado algunas y así, ¿verdad? Esta creo que la hice el año en que salió, el 2020, 2020 no, 2021, 2022, que fue como ya algo que dije, voy a comenzar a ver si puedo sacarlo ya de verdad. ¿Y por qué, o sea, cómo te decidiste a, después de haber escrito tantas como historias que las tenés ahí? Yo imagino que, pero vamos adelante, vamos a hablar de que se viene después, pero, ajá, sí, ¿por qué te animas a sacar esta Eh, historia, este libro? esta historia realmente, fíjate que siempre me ha interesado ese lado de los pueblos, porque mi familia materna siempre los visitábamos ya sea en Semana Santa o en semanas de vacaciones de agosto
o en diciembre íbamos a un pueblo llamado San Francisco Javier, ahí en Usulután. Entonces siempre me gustó como que era esos pueblitos pequeños, o sea, que vos, sí es cierto, había gente, pero no era muy común verlas tan seguido, ¿verdad? Entonces era como ese misticismo dentro del pueblo, eh, que se sentía en la soledad y me llamaba la atención decir, más con las historias de los abuelos, ¿verdad? Como, por ejemplo, el Cadejo, la Carreta Chillona, el Padre Sin Cabeza. Entonces se sentía esa vibra de misticismo dentro de ese pueblo. Entonces me animé ya con eso, con esa historia vivida en mí, a comenzar a escribir esta historia y decir, bueno, yo siempre que iba para el pueblo a San Francisco Javier, sentía esa sensación de que iba a otro lado, mundo, pues, y que sí, a pesar de que se miraba real, sentía que ocultaba algo dentro. Y sí, ajá, es como vos decís entonces, porque es cierto, cuando nos leían estas como leyendas, o sea, que, bueno, allá primer grado, no me acuerdo en qué grado es que leían cosas que se veían así en las leyendas, y sí tiene eso como su misticismo, o sea, creo que es como, ajá, y creo que sí es muy de, o sea, como de los pueblos, ¿verdad? Sobre todo como que ciertas horas del día, no sé, en las tardes, por esa como soledad de las calles o algo así. Entonces, sí se puede como sentir que, no sé, de pronto decir, ah, puede que sea verdad, no sé, lo que leí en un tiempo. Entonces, Sí, ¿verdad? sí. Ajá, entonces yo siento que, pero, o sea, ¿vos crees que en este sentido las leyendas también fueron como una parte de inspiración, o crees que en ese momento era más como, que vos dijiste, eso puede ser como, o sea, lo vivías ya cuando ibas a visitar ya, a tu familia, pero sentías que también era como decir, esto se parece como lo que, no sé, leí en alguna leyenda o sea, ya ibas como con ese pensamiento de las leyendas, o ahí mismo fuiste como que conectando después, cuando más adelante viste ese tema de las leyendas, que tenía como relación. O sea, como que, no sé si me, no sé si me estoy Como explicando. la mezcla de lo que te entendí fue de que cómo mezclé para sacar mi historia según las bases de las leyendas que he escuchado. Ah, Algo así. ajá, es más así. Digamos que, espérame, lo voy a volver a plantear, pero Ok. diferente. Digamos que, ajá, es como cuando vos te inspiraste para esa historia, vos tenías como la base de las leyendas, o crees que después te diste cuenta que lo que hacías podría tomarse como que se fue inspirado en leyendas. O sea, como que Fíjate vos que dijiste, esto puede venir por así o por no. sí, fíjate que creo que es una mezcla de dos cosas. Yo desde hace quizás 6 7 años comencé a interesarme un poquito más de la literatura de Lovecraft, H.P. Lovecraft, y me acuerdo que leí, no sé si es muy común en todas las escuelas o colegios, de leer a Edgar Allan Poe. Entonces, siempre me gustó el misticismo, como ellos dos miraban el miedo, digámoslo así, dentro de sus historias, ¿verdad? Entonces, en esta historia, la casa, sí, después me estoy como, o sea, comencé a recordar mi vivencia en el pueblo, ¿va? Pero no lo llevé desde ese punto, sino como que un lado más como un horror cósmico, así como Lovecraft, en el cual, o sea, no es más una fuerza de la naturaleza la que te está atacando o la que te hace un confrontamiento, ¿verdad? Entonces ya cuando iba mezclando las dos cosas, me comencé a recordar como historias que me habían pasado, o cosas que me contaba mi abuelita, o cosas que me contaban mis primos que vivían en ese pueblo. Entonces, de a poco se fue mezclando esos recuerdos que yo tenía como de pequeño de vivir ahí, y la mezcla de seguir a un escritor de una guía, ¿verdad? Como tal. Y ya cuando lo mezclé, y mucha gente me dijo, hey, me recordó cuando yo iba al pueblo. Entonces fue como esa sensación de decir, wow, o sea, pude mezclar estas dos cosas para que alguien sintiera como suyo.
viendo, cuando leí el libro, no sé si en la parte del inicio o al final, que decía que como que tus referentes o influencias para las historias que haces, no sé si es en general todas las historias que haces o particularmente la casa, porque pues, no lo mencioné, pero No, como estamos hablando de... no te escucho bien. ¿Podrías repetir? Ah, sí, sí, claro. Eh, bueno, primero, ajá, como primer punto del libro que estamos hablando ahorita es la casa. Eh, es una novela corta, ¿verdad? Entonces, lo que yo te quería preguntar, bueno, que yo veía en el libro, eh, no sé si al inicio o en qué parte dice que tu referente o una de tus influencias es justamente lo que mencionabas ahorita, ¿verdad? Edgar Allan Poe y Lovecraft. Entonces, eh, o sea, sí lo mencionaste ahí, pero yo quiero saber si esto es como para esa obra en particular o si crees que es como una tendencia dentro de tus historias que haces. Eh, Fíjate que si lo ponemos en base, porque yo antes de leer, digamos, la historia que te voy a decir de Lovecraft, la había escuchado como un audiolibro ya sea en YouTube o Spotify, que Dagón, en esa historia que es de Lovecraft, es de una persona que llega a una ciudad o a un lugar que parece una ciudad en la cual siente que no es de este mundo, ¿verdad? Entonces ahí hay como un objeto que él siente que lo atrae. Entonces, podríamos decir que, que tuve esa referencia para tomar como la casa, la guía de decir, o sea, algo, porque la casa, bueno, no sé si sería como spoiler, la casa una unión de universos, ¿verdad? Entonces, no es solo el conjunto de decir, vaya a entrar a la casa, voy a aparecer en otro lado, ¿no? Sino que eh, al leerlo vas a entender de que no vas a entrar, sino que sos un espectador dentro de la casa. Eh, como, como una persona que simplemente está ahí sin necesidad de entrar o tener conexión con otras cosas, con otro universo. Simplemente es un vigía, un protector. Y hay más pequeños objetos que he utilizado que han sido como muy sencillos. Por ejemplo, en el país se tiene la creencia que nosotros los salvadoreños hacemos hasta de las piedras un negocio, con las piedras pintadas, ¿verdad? Entonces utilicé esta referencia para, para poder decir, vaya, voy a ocultar algo con este simbolismo que es del país, eh, como base fundamental para evitar ciertas cosas. Hay otros objetos que son específicos para ciertas cosas y así, ¿verdad? Sí, siempre que mencionaste otras cosas que ahorita yo dije, quiero hablar de esto. Primero, esto que mencionabas que ahorita me hace sentido de que la verdad que las personas que están ahí son más como espectadoras, no es como, o sea, ya están dentro de ese mundo. Ajá, porque yo por un momento se me preguntaba y yo decía, pareciera que como que no, la interacción que tienen no es una interacción como, no sé, tan, no sé cómo decirlo, o sea, porque sí, evidentemente hay una interacción porque pasan cosas de Ajá. en esas casas que son misteriosas, pero es como que directamente no es como que es la mayor cosa las personas que están dentro, pues. Entonces, no es como, por ejemplo, cuando a veces estás en otros mundos eh, y, y, o sea, incluso o sea, lo que estás preparando es porque te vas a enfrentar a eso y vas como interactúas directamente con las diferentes adversidades o personajes que estén en ese mundo o en ese otro mundo o que te van a ayudar de repente, pero de alguna manera ya estás preparado. Pero siento que en este caso es como, o sea, sí se prepararon hasta cierto punto porque tenían sus herramientas, que es de lo otro que también te quería decir después, pero, o sea, tampoco es como que fue una batalla, una cosa así, ¿verdad? De que iban a enfrentarse porque no era eso, o sea, era cosas que pasaban y que de hecho que me imagino que esa es como, o sea, que va a haber una secuela de esto, o así queda Fíjate ya que como, o sea, secuela no la he pensado y la verdad no había pensado como eso, como una secuela, sino como
un cierre abrupto. O sea, al final es bien anticlimático el hecho de decir, pasó y ya, simplemente, el final de la historia. No sé si ya la terminaste, ¿verdad? Entonces, entonces el final se siente como agridulce, algo que no está cerrado, pero tampoco está abierto. O sea, es como esa sensación de inconformidad con base al final, ¿verdad? Y con lo diciendo de que la interacción, fíjate que lo que quise también reflejar es eso, de que la cercanía de decir va a pasar algo, siempre relacionado con lo del final abierto, entre abierto y cerrado, que pero no pasa, entonces va a haber una preparación, va a haber algo, pero no va a pasar, o sea, esa sensación de cercanía, pero al mismo tiempo no llega a tocarse entre sí, ¿verdad? Y lo que sí he pensado es precuelas, historias, por qué la casa es así, por qué los objetos son esos objetos, por qué la familia, por ejemplo, hay al principio de la historia hay una cosa que el primo, que no es familiar sanguíneo, sino que es adoptivo, no puede ver y solo el principal, el personaje principal y el papá sí lo pueden ver, lo pueden tocar, pueden interactuar con eso. Sí, creo que es tan interesante porque también creo que es una historia que se presta tanto como para, pero ya dijiste, ¿verdad? Que no va a tener seguimiento y está bien también porque creo que eso te queda como esa sensación de chica, ¿verdad? No sé, como, eh, no sé por qué sí, a mí se me quedó, yo dije, bueno, pero creo que va a haber una parte 2 para ver qué pasó, cómo fue la onda, porque sí, o sea, terminas el libro y te quedas con preguntas, entonces está bien interesante porque, eh, no sé, no te quedas, o sea, te quedas como con esa duda de decir, bueno, entonces, ¿qué pasó? Entonces, por eso que también quería hacer ese entrevista. Entonces, y sí, creo que también se presentó para esta parte como antes, ¿verdad? Para también hacernos como más contexto de las cosas. Y justamente eso, siento que la historia pareciera como que ese mundo fuera como imposible o es como que se acerca cuando ese mundo quiere acercarse al otro, digámoslo así, o a las personas, pero las personas en sí no tienen como mayor, como, o sea, las personas pareciera que no tienen como mayor, de decisión sobre las cosas que van a pasar, o sea, se hacen como la idea y se preparan supuestamente, pero al final es como, eh, no, no tienen, pues sí, como, no sé, parecería que no tienen como mayor control sobre las Importancia. cosas. Ajá. No, no importancia, sino que como control, es como que son parte, pues, y es como ellos están al final a ver lo que pasa. Otra cosa que me parece curiosa, ¿sabes? Es esto de las herramientas que decía. Yo sí lo vi muy, o sea, como que dije, son cosas con las que se puede relacionar, digamos, también la manera, pues, en describir las cosas. Creo que uno dice, sí, es una historia eh, que puedes sentir en parte que estamos hablando como de un país como el de nosotros, pero en parte tampoco siento que estemos hablando de, porque tampoco habla de un pueblo específico, ¿verdad? Bueno, que yo recuerdo no había como un pueblo No. específico, un Fíjate nombre, que, entonces pueden situarlo en cualquier parte. fíjate que no quise ponerle un nombre específico o ubicarlo en un punto en específico eh, porque dije, no siento correcto. Y al final creo que fue la mejor opción porque algunas personas que me han hablado de que ya, de que lo leyeron, y creo que tú lo mencionaste también hoy, es que ellos sienten que es algo que ellos pudieron haber vivido yendo a un pueblo o visitando a un pariente en un pueblo. Eh, Porque se siente ese misticismo de decir, wow, voy a ir a un lugar que no es una ciudad, que es algo un poquito más silencioso, es diferente, pues. Entonces, como te digo, o sea, todas las personas que me lo han dicho han sentido esa sensación de que los hace recordar eh, el haber vivido eso, pues, o sea, haber tenido esa sensación de llegar a un pueblo y decir, aquí va a pasar algo, pero no pasaba nada. Así, tal cual, ¿verdad? Sí, de hecho que también en la historia hay momentos en donde decís, va a pasar algo, hoy va a pasar algo, y no pasaba nada. Y cuando venís a ver, pasa algo en un momento donde decís, no sé si estamos preparados para que pase ahora algo, ¿verdad? Entonces, como bien curioso, pues, porque te
creo que sí te pone como que también sos parte de la historia, o sea, yo te dije, vea, que esas emociones y todo, o sea, estoy como que, no sé si también porque no estoy como muy acostumbrada a leer realmente así, o no he leído mucho como de este tipo de novelas, vea, que son más como, ¿cómo las describirías, digamos, de qué género? Creo mi historia. Mm. Pero, Fíjate que me yo la refiero, describo, ajá, dime. perdón, me refiero a género, si alguien se pregunta qué género. Eh, Fíjate que yo diría que el género sería horror y como segundo género ficción. Eh, porque sí, o quizás, no sé si llamarlo así como el de, es que solo se me viene la idea, es el del Señor de los Anillos, que es un poco más mágico medieval. Porque en sí, o sea, como te digo, o sea, es una casa antigua, o sea, es una casa que viene de ponerle, si lo ponemos en un lugar, es Latinoamérica, pero construida en el tiempo colonial. O sea, es una casa que ha estado por siglos, por al menos 4 o 5 siglos, en pie. Entonces, trae ese misticismo de decir, trae cosas del otro lado del mundo, eh, que no son de aquí, que vienen a mezclarse con esto. Porque por eso mismo te decía del lado mágico medieval, pero por las cosas que ellos ven, a los lugares que ellos están viendo, este, son como universos paralelos del mismo lugar, por así decirlo. ajá. Sí, yo la veo como de horror, porque o sea, de repente cuando venís a ver, hay partes en donde te mete horror y vos decís como que, o sea, como que, pero paralelo a eso también hay otros como escenarios que vos decís, ay, pero qué bonito, como más que, no sé, algo incluso de fantasía, de una cosa así, como mágico, entonces es como, ajá, como que esas dos partes, pero de repente como que lo mágico comienza a irse por el lado del horror, ¿no? Entonces eso está como súper interesante, como te decía, no estoy acostumbrada a, no soy una lectora así de novelas de horror o de historias de horror, eh, pero sí está súper interesante por todo esto que hablamos, ¿verdad? Eh, no sé, yo también, como te decía, entonces estas herramientas a mí me parecen como bien interesantes porque siento que son eh, cosas, o sea, no venís y nos decís cosas que están como tal vez uno dice difícil de acceder, sino que son herramientas con las que uno puede decir, ay, no sé, como hay en mi casa, no sé. Entonces es como el poderte sentir identificado en algunas cosas, como esto, lo de los pueblos, esto también, porque también esto de la familia me pareció bien como de, porque aquí somos bien así también, ¿verdad? De que, como que si de tu sangre, que vos, a pesar de lo que sea que no sé, que sea esa persona, pero es de tu sangre y vos la cuidás o ves la manera como de protección, no siempre estar pendiente, ¿verdad? Entonces, y si son cosas que se ven en la historia, pero hay otras cosas tal vez que vos decís, no que no te identifiques, pero sí son como que, siento que es como así, como que si fuera de la realidad alterarlas, pero alterarlas un montón. Entonces ¿Vale? es como bien interesante, pero ajá, y te remontas como en realidades que tal vez no es como ahorita la cotidianidad. Incluso ahí habla de que cuando se va, porque no se menciona la ciudad, no se menciona edificios, no hay nada de eso ahí. Sí. Quiero ver, ajá, ibas a decir No, algo. no, no, dale, seguí, te escucho. Ajá, sí. Y yo aquí echándome la historia. No, pero no, no vamos a dar spoiler, solo así. Yo sí quiero saber Dime, cuál es dime. como tu, tu, tu parte favorita de la historia y tu personaje favorito. Fíjate que el personaje favorito es el primo. Eh, Porque a pesar de que obviamente él siente eh, la sensación de que él no es bienvenido como a la familia por ser adoptado, siempre está ahí, trata de apoyar a la familia y así, ¿verdad? A pesar de las situaciones.
Y mi parte favorita creo que es ya cuando los tres van hacia la montaña y descubren que también hay un objeto que es similar a los balcones de la casa. Entonces esa parte me gusta bastante, porque es la parte más tranquila, la parte un poquito más calmada, pero al mismo tiempo es la parte un poco más eh, como que te quedas en shock, porque te quedas como, o sea, ¿qué hace esto aquí? Te da un poquito como de inseguridad, decir, puya, o sea, ¿cómo voy a encontrar algo que es exactamente a lo que yo tengo en mi casa? ¿Qué, ay, se me fue la palabra? ¿Qué coincidencia tan grande tiene que hacer eso para que este objeto esté aquí? Obviamente este es en el pueblo, pero o sea, es muy grande para decir algo que estaba en mi casa va a aparecer aquí también. Y creo que esos momentos, así como mencionabas, que iban los tres juntos, o espacios como esos, hacían que, como la convivencia, ¿verdad? Como, y también como conocerlo desde el lado, porque creo que en las descripciones de los personajes era como dos personalidades de cómo podía ser el carácter de uno, del otro, pero ya cuando lo ves en la convivencia es como, hasta te puede sorprender como, por ejemplo, no sé, del papá de, no voy a decir el nombre, del papá, porque, o sea, yo sí lo imaginaba más como, no sé, reservado y que tal vez no iba a involucrarse tanto porque eran cosas que tal vez, porque como ya conocía la historia también, ¿verdad? Entonces que ya no se iba a querer involucrar otra vez o que no iba a querer como, no sé, o que si lo iba a hacer de una manera distinta. Pero eso de que al final involucrara también al primo, que es lo que hablábamos ahorita, ¿verdad? De que no era como familia de sangre, pero que había estado ahí desde todo el tiempo, ¿verdad? Involucrarlo también, cosa que tampoco me esperaba que al final también me involucrara, fue como, no sé, cómo conocer a los personajes, como te decía, en un inicio, o sea, sí se ve como ese cambio también de los mismos personajes en la novela, ¿verdad? Que al inicio son Sí, de una manera, fíjate, es como el primo también, porque el primo yo tenía otra percepción de él a la que tuve al final, ¿verdad? sí, fíjate que en ese aspecto, o sea, eso sí es bien personal porque yo tengo tíos que viven en La Unión y en San Miguel, que más que todo el de San Miguel lo he visto quizás como unas 6 veces en toda mi vida. Entonces, se, se quería reflejar eso también de que aunque hay familia como, porque él es hermano de mi mamá, no, aunque sea familia cercana, no significa que tengas un lazo muy unido con ellos, porque en sí la historia, el principal, te cuenta que llevaba bastante años de no ir al pueblo, o sea, había perdido comunicación con las personas, incluso con este primo, entonces también del papá era la misma historia, no llevaba bastante tiempo de no ir, había perdido comunicación, entonces eso quería también reflejar el hecho de que sí es cierto, llevaban bastante tiempo de no verse, sí, pero por la mismo de familia decir, no, tengo que apoyar porque yo sé que ellos me necesitan, ¿verdad? No sé si me doy a entender en ese aspecto de que hay familias que a veces no es que te necesites estar mucho tiempo con esas personas, simplemente vas a estar ahí en el momento justo. Sí, no es como que todos los días vas a estar hablando, vas a estar teniendo que verte en esto de tener que ir, o todos los fines de semana de viajar al pueblo, sino que es como en el momento específico que se necesita estar, llegar y apoyar de la manera, no así como, no tan grande, ¿verdad? O algo por el estilo, no es solo, bueno, hola y adiós, me vuelta, sino que sí, creo que logro entender eso y creo que sí también eso se ve como en los personajes. La verdad me parece bastante interesante toda esa como manera de desenvolverse de Sí. los personajes. ¿Cómo? ¿Ibas a agregar algo más? ¿Ibas a agregar algo más? No, no, no. Seguimos en eh, quiero ver. Me decías que esta historia la escribiste en el 2020, 2021. Sí, ya cuando se comenzó, no, 2021, 2022, Ah, ok. antes de hecho, esta, acabé cuando a vos te pregunté de cómo habías hecho con tu historia, con tu libro, yo me puse a escribir y dije,
qué voy a, qué voy a hacer realmente. O sea, y yo para cuando voy a escribir, tengo, no sé si es un método, porque no tengo un método tal cual. Lo que hago es agarrar una frase, una acción o una oración o cualquier cosa y comienzo desde ahí. O sea, no planteo una historia desde antes de escribirla, sino que voy escribiendo y con base a lo que escribo voy a hacer la historia. Entonces, a lo que quería llegar con todo eso es que cabal te pregunté, hubo la conexión con la editorial RA. Entonces, desde que te dije, cuando ya lo entregué, fue como un mes y medio, creo que la escribí y la reescribí porque me dijeron, no, tienes tantas páginas, va chivo. Entonces comencé a meterle cosas, a reescribir la historia. Hay cosas que desde el primer boceto al último cambiaron bastante, pues. Entonces, creo que sí me tardé en esta historia un mes y medio en crearla y en darla ya su totalidad, ¿verdad? Pero entonces fue algo bastante rápido, ¿verdad? Porque, no sé, bueno, el proceso como de tanto de la creación de libros, esa parte de los textos y así, sumado a la parte de la edición que sí lleva su tiempo. Por ejemplo, bueno, no sé, si hablamos de tiempo, creo que podemos hablar hasta 3 años o más, pero Ah, de, ajá, de tiempos cortos creo que sí somos, es bastante corto en un mes haber hecho la historia. fíjate que ahorita que me acuerdo, o sea, tengo una pequeña, no la tomo como que fuera mi primera historia. Hay una que se llama Mateo Space, que está en un libro que se llama Armario de Letras 2, que fue a nivel internacional, a nivel latinoamericano. Ahí está una historia que fue escrita por mi persona, ¿verdad? Entonces, esa tiene como alrededor de 5 páginas. Esa la escribí creo que en el 2017, 18, 19, entre esos años. Y hay otras que sí han sido bien cortas, que ponerle que tengan 10 páginas, 15 páginas. Y la mayoría no las he seguido por lo mismo, ¿verdad? Que no he tenido el tiempo necesario para poder escribir. Y las que tengo desde el 2012, esas he querido que fueran historias más largas, más densas. Y eso sí me he tomado un poquito más el tiempo para decir, no, voy a quitar esto, voy a poner eso. Y sí, eso sí me he tardado bastante más. Incluso al día de hoy no las he terminado, ¿verdad? Entonces, no sé si se me da más fácil escribir desde que me puse a escribir un poquito más historias cortas, porque tengo como unas 5 o 6 historias algo cortitas, como de 3, 4 páginas, que las he estado medio editando para que comiencen a ser un poquito más extensas, ¿verdad? Entonces, creo que gracias a ese ejercicio que me puse, se me dio un poquito más la facilidad de escribir, eh, que las ideas fluyan un poco más rápido, porque sí, sé que la escritura se lleva bastante el proceso, pues, y a mí sí me ha costado como llegar a decir, no, esa la escribí en un mes, por así decirlo. Entonces, eso creo que ha sido como una bendición para mí y no sé si el hecho de que soy una persona muy imaginativa, eh, y eso me ayuda también a no tener como notitas de decir, vale, voy a poner esto aquí o esto en la otra historia. No, o sea, sí me ha ayudado bastante eso de decir, vale, tengo todo esto aquí, en el otro voy a seguir aquí y así. Entonces, creo que soy un poco desordenado, si lo viera, soy un poco desordenado en la hora de escritura, pero ya en mi mente sí está todo ordenado, yo sé cómo va todo, eh, y así, ¿verdad? Bueno, aquí no criticamos los procesos que cada quien tenga para la parte de la escritura, porque yo creo que eso varía un montón. Eh, Creo que la creatividad es una cosa que, o sea, cada quien la adapta y ve como, no sé, cómo lo va adaptando a su forma, ¿verdad? Es como, por ejemplo, no sé, a mí me gusta más como escribir algo, por ejemplo, no sé, sea no sé,
cantidad de páginas, o si son muy poquitos, o si incluso son un párrafo para un poema, una cosa así, por ejemplo. Y yo lo dejo como un rato ahí, como que reposando, y regreso un rato, pero ya al rato, y lo leo, y capaz puedo como continuar, o como comenzar a ver varias cosas que tal vez yo digo, no sé cómo cambiarle. Sí hay personas que, por ejemplo, de una historia y van fluyendo, o sea, o como decías ahorita tú, que yo siento que entonces es más quizás como que de una frase que de repente quizás se te vino a la mente o una cosa que viste, a partir de ahí comenzás como a escribir y quizás vas como fluyendo con eso, o sea, que te van como poniendo las palabras ahí para irlas escribiendo, creo yo, y quizás es más, ajá, y por eso que, bueno, creo que también como tiene que ver muchísimo la creatividad con esta parte de lo que consumimos, ¿verdad? Entonces, has de consumir bastantes cosas que seguro alimentan como esa parte de la creatividad, ya sea, pues, no sé, por ejemplo, hablemos ahorita de eso, ahorita ya me dio curiosidad. Hablabas de tus referentes, que estaba, bueno, al menos en el caso del libro, o no sé si como en general siempre ha sido como tus referentes, aunque no lo pongas en todos los libros, pero eh, en el tema este de Edgar Allan Poe, eh, sentís que, o sea, aparte de esos, ¿qué otros referentes tenés, digamos, en la literatura? No sé si también te inspiras en la música, en las películas, bueno, no sé qué más. ¿Qué otras cosas, fuentes de inspiración, sentís que abonan un montón al momento de escribir? Y no particularmente la historia de la casa, ¿verdad? Sino que en general cuando vos estás escribiendo. Fíjate que eh, como desde pequeño me ha gustado bastante el área audiovisual, siento que si lo pones así serían las caricaturas como cartoons, ponerle Tom y Jerry, las del Cartoon Network, que eran como un poquito más de comedia, y recientemente, no tan quizás 2011 para acá, he consumido más anime, bastante todo lo que venga del lado japonés, ya sea el anime, manga, que tienen historias súper épicas, como por ejemplo, no sé si has escuchado de Attack on Titan, que trata de un mundo donde los humanos se han encerrado entre murallas y que son asediados por gigantes que se los comen. Entonces, o sea, es un mundo un poco ocioso, se podría decir, pero es ese drama, misterio de decir por qué lo hacen o qué sé yo, por qué atacan, por qué nos atacan y así, o en el otros aspectos de anime, One Piece, que para mí es una de las historias un poco increíble, o sea, esa historia vos la comenzás a ver, sí es una historia muy, muy larga, porque viene del 97, entonces abarca bastantes temáticas como el clasismo, la esclavitud, racismo, eh, el, el compañerismo y así, ¿verdad? Entonces te quedas como puya, o sea, sí, es una historia grande, pero tiene el porqué, porque es una historia así de a poco y va creciendo y avanzando. Ya quizás del lado americano, películas, quizás me ha gastado bastante picando la curiosidad eh, con los asesinos seriales, por así decirlo. De hecho, estoy tratando de sacar una historia que va a ser de un asesino serial, pero no solo como de, de, de una persona, sino como siempre llevado también del lado de la ficción, ¿verdad? Entonces, ahí la he estado trabajando. Eh, una de las series que he visto es de Myth Hunter, que es súper buena, que es como el inicio de cómo se creó el término racial, de dónde viene, quién fue el primero o quiénes fueron las primeras personas, es decir, no, aquí hay algo, no es solo un asesino, un múltiple que solo está matando porque sí, nos está diciendo algo más. Eh, Películas como El Zodiaco, Seven, que son películas que te quedas, o sea, creo que son del mismo director. De hecho, la serie incluso es de este mismo director, pero no me acuerdo de la persona.
que le ha gustado siempre esas escenas policíacas, que, o sea, Seven es un asesino serial, pero no es simplemente que una persona en específico, sino que ataca a personas que él considera que son bien pecadoras y ataca, ponerle a una persona eh, que su pecado es la gula, entonces ataca con ese pecado a esa persona y así, ¿verdad? Entonces, esa forma de pensar, decir, cómo se le ingenió para llegar a esa conclusión y cómo resolver para poder atacar a ese problema, porque siempre me ha llamado la atención ese punto también, el hecho de decir, va, tengo un problema, voy a crear un problema primero y después le voy a dar una solución a ese problema. Entonces, es como cómo llegar a esas conclusiones sencillas de decir, uy, ese problema nunca lo pude haber resuelto yo así, pero lo resolvió bien fácil. Otra de las series que a mí sí me marcaba es Avatar, la leyenda de Aang, que siento que es una de las series, no sé si la viste en Nickelodeon, que es una de las series que tiene ese trasfondo de decir no hay un malo solo por malo, sino que tiene un porqué, o sea, tiene esos matices grises de decir, este era malo por esto, cambió por esto, principal, tiene sus puntos negativos para decir, no ha logrado sus cometidos porque tiene estos problemas. Y así, ¿verdad? Entonces, eh, esas son las historias que también me gustaría comenzar a meter. Y como te digo, o sea, no tengo varias historias que no he logrado sacar por los mismos motivos que solo les he medio escrito, las he dejado, he escrito otras, sí, pero ya estoy como calzando algunas para poder como tener un, un, un segundo libro, pero no solo una historia, sino un complejo, no sé, así fue la palabra, un compendio de historias que sí no tengan nada que ver, sí, pero que puede ser disfrutada por alguien y decir, puedo leer y saltarme cualquier historia porque es un camino, o sea, no es necesario ir por una, sino como cualquiera puede gustarle. Mira, qué bien interesante porque sí siento que esa referencia, yo particularmente no soy consumidora de anime, pero sí admito que tiene buenas historias, que por cierto, yo creo que ya escuché demasiadas personas que me dijeron maravillas de One Piece, entonces yo creo que, no sé por qué no la he visto todavía, pero Eh, sí, como que sí, me lo han comentado y creo que y más a uno como que le gusta eso, o sea, porque son temas que realmente llaman la atención, pero que quizás, no sé, pero creo que, bueno, en mi caso quizás es más porque no consumo mucho audiovisuales, digamos así, pero tengo que admitir que en el tiempo que sí veía y todo, pues sí era como, o sea, sí, o sea, ahí sale un montón de cosas que vos después decís, o sea, se le puede sacar pues un montón de cosas, de historias, de caminos a lo que estás viendo, de la manera que decías vos, de cómo resolver, incluso decir, bueno, en la vida real quizás no puedo resolver así, pero tal vez si me voy a un mundo alterno, están otras maneras no sé, de ir por el camino, ¿ve? Entonces, eso está bien interesante, esas referencias. No me acuerdo qué es que lo que te iba a preguntar, eh, pero bueno, quiero ver, no sé, bueno, tal vez si nos platicas algún, o sea, ya lo dijiste ahorita que estás, bueno, que has escrito cosas, algunas las has dejado en pausa, pero que piensas retomar. Básicamente, que hay historias por sacar, pero algo que vos digas, no sé, tal vez este año sería muy próximo, o bueno, no sé, me decís si hay algo como ya bien cerca y, que pienses como publicar. ajá. Fíjate que publicar, no sé si ya, pero sí espero tener ya el compendio de historias para finales de este año y ver si ya, o a mediados, ponerle, para darte como una fecha,
para ya decir agosto, tener ya las historias y comenzar a ver con la editora si se pueden hacer, si se pueden realizar, si podemos sacar otro libro, y así, ¿verdad? Para ya tener como un segundo libro, quizás podríamos decir agosto o septiembre por ahí, ya bien organizado con eso, como quería sacar como unas 10, 11 historias y ahorita llevo como unas 5 ya terminadas y que yo digo, sí, ya están, pero a veces las vuelvo a leer y digo, no, eso lo puedo mejorar. De hecho, había una que era de 3 páginas, 4, y hoy le he sacado 15 páginas para mejorar esa historia, porque la sentía muy simplona. Y algo que sí siempre, que sí me gustaría decir, si hay alguien que le gusta escribir, si vos sentís que tu historia le falta algo, ponéselo, porque vos sos la persona que lo está haciendo, pues vos sabés lo que necesita esa historia, qué es lo que le va a nutrir mejor. Incluso yo antes de entregar esta aún tenía unas pequeñas dudas eh, que aún que puedo decir, o sea, pudo haber sido mejor, pero al final, o sea, siempre va a haber ese criterio de persona de decir, puya, pudo haber sido mejor esta parte o esta otra, o qué sé yo, o puedo resolverlo en otra historia previa o que historia, no sé. Pero sí, por lo mismo pero sí, ya tengo cinco historias que digo, sí, estas ya están bien, ya me faltan unas 6, quizás unas 5, para decir, ya tengo listo todo esto, ya lo quiero sacar. Pero entonces va bastante bien la cosa, pues, porque a veces uno dice, quiero, no sé, publicar, pero tal vez, no sé, tenés muy pocas, o sea, realmente muy poco material, pero así como decís, la cosa va bastante bien, entonces pronto vamos a tener ahí otra historia y vamos a hacer otra entrevista para hablar de ese libro. Sí, Eh, sí, eh, y sí, con lo otro que decía, yo creo que pasa de que cuando haces algo, pasa de que cuando haces algo, eh, siempre como que llevas ese como crítico interno, ¿verdad? De querer como, así, lo perfeccionista y eso, no sé, yo creo que eso pasa, ¿verdad? Yo, particularmente con las cosas a veces, eh, cuando uno dice, no, ya basta, es como que, digo, lo dejo ahí y, y ya no lo vuelvo a ver, para decirte que yo no he vuelto a leer los poemas del libro, que de poemas, entonces, como, no, pero pues sí, porque creo que es como, no sé si toda la gente es así, pero sí siento que es como, en todo caso, si yo quiero hacer como algo diferente, mejor ya voy como vista para enfrente, otras cosas, y ya no como tratar de mejorar algo que igual ya se publicó, ¿verdad? Pero creo que cuando todavía no está en ese proceso de publicarse, o sea, que todavía no está publicado, sí tiene ese chance de que se puedan hacer mejoras, ¿verdad? Porque como decís, que es mejor que conoce el texto y que conoce de dónde viene, eh, o sea, como que la raíz de las cosas para poder agregarle y saber qué cosas si van o qué no. ¿Verdad? Al final, pues si son cosas que salen de tu mente, que las escribís ahí, y si vos sentís que le hace falta un personaje, si le hace falta algo ahí, no sé, eh, pues ha de sí, ser, ha de ser que sí, ajá, seguramente sí, entonces, y ya después se la va encontrando forma, sí, ya después viene ya el proceso de, no sé, editores, editoras que ya nos dicen cómo llevar eso, ¿verdad? Pero proponer uno sí como lo que está en nuestra mente y ya después ver cómo se le da eso mayor o mejor forma. Eh, quiero ver qué más. Bueno, yo creo que ya casi vamos finalizando esta parte de la entrevista, pero antes quería, bueno, ya sabemos, como te decía, que va a haber algo más adelante. No sé si quieres como compartirnos una red social, una red social, bueno, una red social o algún lugar en donde podamos como seguir tu trabajo literario. No sé si compartís ahorita en Instagram o en algún blog o no sé, en algún espacio, alguna de tus por el historias. momento solo quizás Instagram, podríamos decirlo, que me pueden seguir como Fercho-Cruz,
Eh, y pues nada, que si son personas que les gusta leer o ver algo, alguna cosa audiovisual, hagan y si eso les llama la atención para hacer algo relacionado a sus gustos, eh, inténtenlo porque eso es bonito, o sea, sacar eso y decir, puya, yo escribí esto, yo hice esta cosa, yo hice este video, yo hice este audio, no sé, cualquier cosa te fascina, aunque sea pequeñito, te fascina un montón decir, este libro tiene mi nombre, este objeto está bajo mi nombre. Se siente genial, se siente muy genial decir eso, o sentir ese orgullo, Sí, ¿verdad? y creo que sí, hay que permitirnos o darnos chance, porque a veces uno dice, están las cosas del trabajo, hay cosas que uno tiene que hacer o atender o hacerse responsable y cumplirlas porque toca, ¿verdad? Pero hay otras cosas que uno dice, bueno, así como uno trata de cumplir otras cosas o esas cosas, también sería bueno como hacer cosas que a nosotros nos gusten, como cumplir nuestras propias como eh, no sé, sueños o ilusiones que tengamos, por ejemplo, ajá, si es de escribir un libro o publicar una historia, bueno, hacerlo, o sea, es como eh, lo peor que puede pasar es, no sé, la verdad no sé qué es lo peor que pueda pasar porque con que una persona lo lea o con que se publique, yo Eh, creo que ya, sí, decir, no, el hecho de quedarse con esa sensación de decir, puya, lo hubiera intentado, es horrible. Se siente feo y, y es mejor intentarlo y fracasar que no intentarlo y no saber si al menos fracasaste o al menos lograste algo bueno. Porque con el fracaso, o sea, alguien puede decir, ah, puedo corregir esto, puedo cambiar de esta forma, puedo hacerlo de esta otra forma, pero si no lo intentas, ¿cómo vas a saber qué vas a cambiar? Entonces, es importante el hecho de eso, pues, de hacer las cosas, de dar el primer paso. Es muy difícil, pero se puede. sí, sí, ajá, mientras se pueda hay que intentarlo. Y quería saber también en qué lugar podemos encontrar más de ejemplar de la casa. Fíjate que lugar no tengo tal cual, pero quizás voy a buscar dónde sacarlo o dónde distribuirlo a nivel país, podremos decirlo como pequeña escala, para, para, para poder como que la gente pueda, ¿cómo se dice? Obtenerlo, ¿verdad? Te debo, cuando lo tenga, no sé si te lo puedo dar, compartirlo con las personas, Sí, sí. Sí, cuando lo tengas, ¿verdad? lo compartís. Hola, sí, te escucho, Sí, me escucho. ya te escucho. Ah, vale. Ah, pues cuando lo tengas, lo compartimos por acá para que puedan como adquirirlo, ¿verdad? Y puedan leerte. Y también si lo compartís por tus redes, pues ¿verdad? Para estar ahí como estar dándole Sí, seguimiento ahí a qué pasó y dónde vamos a encontrar. se lo Eh, voy a, los compartiré en mis redes y a ti y a Ergos para que se le dé como la difusión correspondiente, ¿verdad? Súper chivo, ¿no? Claro que sí, hagamos eso. Bueno, creo que ya vamos finalizando. No sé si querés como decir algo acá, no sé, lo que sea que querrás decir en este espacio y pues, No, solamente eso de que disfruten haciendo lo que les gusta y que no lo vean como un trabajo, sino como algo que les va a nutrir el corazón y el alma. Y muchas gracias por la oportunidad de esta entrevista. Eh, espero que haya salido bien todo. Y pues nada, muchísimas gracias a todos. sí, ay, qué bonito. Sí, no, gracias a ti, igual por, pues, por este espacio, ¿verdad? También esperamos que se pueda guardar bien para que después lo puedan ver, porque la idea es que quede guardado y que lo puedan ver quien no pudo verlo, digamos, ahorita, o que quiera tomarse como que su tiempo para poder ver bien la entrevista también. Eh, y nada, pues aquí este espacio solo como recordatorio de que pues ustedes saben de alguien que haya publicado un libro o ustedes han publicado un libro, sepan que es esta plataforma para poder exponer sus libros, para poder hablar sobre ellos, ya sea por
fuerza para poder como darle visibilidad a lo que hacen, a su arte, pues entonces también podemos como verlo. Y la, la, la cuestión aquí es que esto es una plataforma de difusión artística, entonces hay que aprovechar los espacios que tengamos para hacerlo, porque a veces vemos que o son limitados o no sé, hay ciertas cosas y aquí en la medida posible pues se va a tratar como de apoyar, ¿verdad? También lo que podamos, claro, desde lo que se pueda, pero o sea, como le digo, la intención está. Entonces, esa parte, igual y si no han, digamos, publicado algún libro, o tal vez ese no es el deseo que tienen, pero ustedes escriben y quieren compartir textos cortos o algo, pues también está acá la plataforma para hacerlo. Entonces, eso, igual Cristian, sabes que sos bienvenido en este espacio, ¿ya? Así que no sé si más adelante tenemos como festivales, yo qué sé, de cuentos cortos, historias cortas, de lo que sea, pues vamos a tener ahí tu participación y pues eso. Así que Sí, gracias, claro, con gusto. súper, súper. Así que gracias y pues feliz noche porque ya está oscureciendo, vea. Sí, Chao, Dios gracias. te bendiga. Feliz noche. Bye. Bye, se cuida.